Muy buenos días para todas, todos, todes. Bienvenidos a nuestro webinar de aclaración de dudas sobre la convocatoria de propuestas sobre productos de traducción de conocimientos, sobre planificación familiar, salud y derechos sexuales y reproductivos para poblaciones afectadas por crisis. Esta es una iniciativa de FP 2030 y ShareNet Colombia con el apoyo de Profamilia Colombia y Save the Children Latinoamérica. Iniciaremos con la agenda de hoy, que es la siguiente. Empezamos con una introducción sobre qué es la Alianza FP 2030 a cargo de María Paula Martínez, directora regional del LAC Hub de FP 2030. Seguiremos con una explicación breve acerca de ShareNet Colombia a cargo de Paula Montenegro, directora de investigaciones de Profamilia. Acto seguido, hará una explicación sobre qué son las comunidades de práctica Marcela Riascos, que es analista de gestión de conocimiento de ShareNet Colombia, para luego hacer una explicación de los detalles sobre la convocatoria a cargo de mi persona, Mariana Mojica, coordinadora de enlace de país de FP 2030, y finalmente tendremos una sesión de preguntas y respuestas a cargo mío también. Entonces le doy paso a María Paula Martínez para que inicie con la introducción. Buenos días para todos. Estoy muy feliz de estar aquí en este webinar de aclaración de dudas con nuestros queridos colegas de Profamilia y los representantes de la gran plataforma de conocimiento en salud sexual y derechos reproductivos llamada ShareNet. La idea de hoy, para mí, de comenzar con este espacio, es de volver a contarles de qué se trata la Alianza Family Planning 2030. Básicamente es una plataforma y una alianza que se creó en el año 2012 en Londres con la voluntad de muchos miembros del equipo, y en particular de muchos donantes y estados en África y Asia, de que las grandes sumas de dinero y financiamiento para los temas de planificación familiar que podían ayudar a contribuir a las agendas de esos estados en África y Asia para controlar su demografía y llevar acceso pleno a derechos, empezando por un acceso universal a la salud a todos sus ciudadanos, pudiera comulgarse con la revisión de políticas. Comprometo a hacer más. Y el resto de actores alrededor, comenzando por la sociedad civil, las plataformas y redes de mujeres en todo el mundo reclamando sus derechos, adolescentes y jóvenes elevando su voz, las comunidades LGBTIQ+, las comunidades en situación de discapacidad y otros tantos líderes que nos siguen ayudando a mover esta agenda, pudieran ver reflejados sus esfuerzos y sus contribuciones en su momento hacia la Agenda 2020 y en este momento y renovada esta alianza en el 2019 para otros 10 años más, esas mismas contribuciones deberían verse reflejadas en todos los lugares del mundo para mover los temas de planificación familiar, anticoncepción y derechos sexuales y reproductivos. Family Planning 2030 Latinoamérica y el Caribe se siente feliz de que por primera vez y después de muchos años de una lucha enorme de muchos profesionales alrededor del mundo y en particular los de Latinoamérica y el Caribe, esta apuesta llegara de este lado del mundo para persuadir a los estados de la región a que plasmen esa voluntad y esas políticas públicas en compromisos certeros y firmes en la Agenda 2030 y eso lo haga por medio de la plataforma Family Planning 2030. El primer país de la región en comprometerse es Honduras y se compromete a reducir los índices de mortalidad materno-infantil utilizando la planificación familiar como una herramienta para lograrlo. ¿Y cómo lo logra? En compañía del sector privado, las agencias del sistema de Naciones Unidas, la sociedad civil, esas plataformas de adolescentes y jóvenes, la cooperación internacional y todo aquel al cual se mueva, digamos, a hacer algo más, le muevan estos temas, se sienta sensible por reclamar sus derechos y sienta que aún falta por hacer algo más. Por eso, repetir que los principios de acción y de trabajo de esta alianza primero son respetuosos,
Segundo, se basan en una neutralidad profunda entre todos los sectores y actores. Y también están anclados en una agenda de localización que ahora el mundo está manejando en favor de fortalecer las organizaciones locales y las lógicas de trabajo en cada uno de los países que componen la agenda y la lógica de trabajo de Family Planning alrededor del mundo. El Lag Hub de Family Planning aterriza a este lado del mundo gracias a dos maravillosas organizaciones, que es Save the Children en Latinoamérica, con oficinas en muchos lugares de este continente, e igualmente Profamilia, que nos ha ayudado a informar las lógicas de trabajo y nos ha hecho ver cómo el gran potencial de la sociedad civil y de los adolescentes y jóvenes debe ser apoyado a través de distintos mecanismos. Entonces, la primera invitación que está en las bases de cómo aplicar a este fondo es volverse parte no solamente de Family Planning 2030, sino entender un poco más de qué se trata ShareNet, una plataforma que ya veremos a lo largo de este webinar. Nos sirve para compartir conocimiento, nos sirve para compartir innovación y es inspiradora frente a la manera en que todos los que estamos abocados a participar no solamente del fondo, sino de la agenda, estamos contribuyendo en nuestros territorios y en favor de nuestro Estado a los resultados de la Agenda 2030. Por eso, con unos pequeños fondos que aterrizan a través de Family Planning y gracias a la colaboración de la Fundación Gates, podemos hacer vívido el día de hoy el que este fondo se una a otro que ha salido para África hace unas semanas y en donde esperamos tener ese intercambio de experiencias que nos lleve a visibilizar esa contribución que estamos haciendo para los estados y los estados recogerla y plasmarla en los compromisos que estén firmando en los meses y años que sigan y en particular todos nuestros esfuerzos para la gran conferencia de planificación familiar prevista para noviembre del año próximo 2025 en la ciudad de Bogotá, Colombia. Así que me siento muy feliz. Para los que no me conocen, María Paula Martínez, directora del Hub. Mi base está en Panamá y trabajo al lado de un maravilloso equipo compuesto por todas las organizaciones antes mencionadas y que estará listo a seguir contestando sus preguntas. Mil gracias. Muchas gracias, María Paula. Seguiremos entonces con Paola Montenegro de Profamilia. Gracias, Mariana. Hola, buenos días a todas, todos y todes. Yo soy Paola Montenegro, directora de investigaciones de Profamilia, y les voy a contar ShareNet Colombia, qué es ShareNet, qué hemos hecho y cómo está ligado a Profamilia y esta gran alianza con FP 2030. Siguiente. Bueno, ShareNet es una plataforma en salud y derechos sexuales y reproductivos nacida en 2001 en Países Bajos. Esta reúne actores de diferentes sectores para la generación, intercambio y apropiación de conocimiento y evidencia científica. ShareNet International es un gestor de conocimiento que ayuda a generar, traducir y compartir conocimiento a través de la red global. También es un intermediador y visibiliza a los jóvenes investigadores. Esta plataforma de gestión del conocimiento funciona bajo la administración de KIT Royal Tropical Institute, que es una ONG de Países Bajos y tiene 7 hubs en el mundo, los que vemos en el mapa: Países Bajos, Etiopía, Jordania, Bangladesh, Burkina Faso, Burundi y Colombia. Y ShareNet llega a Colombia en el año 2021 con Profamilia como organización anfitriona. Somos una red que, a través de la conformación de redes de articulación y de generación e intercambio de conocimientos sobre salud y derechos sexuales y derechos reproductivos. Entonces, funcionamos con modelo de membresía, donde las personas, organizaciones interesadas, organizaciones comunitarias, instituciones académicas, centros de desarrollo, organizaciones de gobierno, personas independientes del área de investigación, empresas privadas y estudiantes, se reúnen para hacer productos de traducción y generación de conocimiento. La participación es completamente voluntaria, se hace por medio de registro y la membresía es gratuita. Siguiente, por favor.
Bueno, los beneficios, las organizaciones, entidades e investigadores que participan en nuestra red obtienen múltiples beneficios, como el relacionamiento interinstitucional y con comunidades, las aplicaciones concretas en comunidades de práctica, que ya les vamos a hablar un poco más adelante de las comunidades de práctica, el acceso a información especializada y buenas prácticas, el fortalecimiento de capacidades, y tenemos esta plataforma de difusión, la que encuentran acá en la presentación, www.sharenetcolombia.org. Y también ofrecemos y tenemos apoyos económicos para investigación y traducción del conocimiento, la activación de grants. Siguiente, por favor. Las actividades de ShareNet en Colombia, entonces la tenemos a través de dos líneas. Una son las conformaciones de las comunidades de práctica y la otra es la generación de productos de conocimiento. Hacemos mesas de trabajo, investigación colaborativa, herramientas de traducción de conocimiento, y a través de las comunidades de práctica tenemos 4 temas importantes, que son aborto, interrupción voluntaria del embarazo, violencia basada en género, sexualidad, salud, derechos y envejecimiento, salud y derechos sexuales y derechos reproductivos para personas LGBTIQ+, y venimos con una nueva comunidad de práctica que es la que les vamos a presentar más adelante. Ahora damos paso a Marcela Riascos para que nos cuente qué es una comunidad de práctica. Adelante, Marcela. Gracias, Mariana. Buenos días con todas, con todos y con todes. Mucho gusto. Mi nombre es Marcela Riascos Arrechea, analista de gestión de conocimiento de ShareNet Colombia. El día de hoy vengo a presentarles un poco la comunidad de práctica que queremos crear con todos y todas y todos ustedes. Desde la Alianza Family Planning 2030, junto con ShareNet Colombia, se viene pensando en la creación de una comunidad de práctica que habla alrededor de planificación familiar, anticoncepción y salud y derechos sexuales y reproductivos, la cual se espera lanzar muy pronto. Un poco para darles el contexto de qué es una COP o una comunidad de práctica. Estas se definen como grupos de individuos o grupos de miembros de organizaciones con intereses compartidos que trabajan juntos para intercambiar experiencias, discutir problemas, hallar oportunidades, mejorar las prácticas y revisar las lecciones aprendidas para que así se dé un aprendizaje a nivel social y a nivel organizacional. En esta misma línea, lo que se espera con esta nueva COP o que se espera de los miembros de esta nueva comunidad de práctica es que contribuyan, discutan, compartan y utilicen y tengan acceso a los productos de conocimiento que son más relevantes, por supuesto, para mejorar la salud y sexual y reproductiva y los derechos sexuales y los derechos reproductivos en sus áreas específicas de trabajo. La idea también de la comunidad de práctica es que ayude a estas organizaciones y a los miembros individuales, los cuales esperamos tener, a avanzar en sus propias agendas y a crear sinergias para que el trabajo no se duplique, sino que se complemente, se fortalezca y se maximice así el impacto de las mejores de las prácticas y de las políticas. Pasamos, por favor, Mariana. Gracias. Dicho esto, y ya entrando en materia, lo que se busca específicamente de esta nueva COP en cuanto a planificación familiar, anticoncepción y salud y derechos sexuales y reproductivos, por un lado es buscar estrategias para garantizar los derechos como el acceso a la planificación familiar y a los métodos para que las personas puedan tomar decisiones informadas en cuanto a planificación familiar se refiere. Por otro lado, también buscamos contribuir a los compromisos globales que se traducen a mejorar toda la parte de planificación familiar, anticoncepción y salud de derechos sexuales y reproductivos. También tendremos actividades de traducción de conocimiento que tiene que ver un poco en cómo adaptamos, modificamos el formato o el lenguaje o la estrategia de comunicación según el público al cual queramos llegar. Más adelante vamos a hablar un poco sobre qué se trata específicamente la traducción de conocimiento. Siguiente, por favor. Tendremos también la parte de investigación y cómo podemos aportar ahí a una nueva mirada de planificación familiar, anticoncepción y salud de derechos sexuales y reproductivos. Por supuesto, el fortalecimiento de las capacidades de los miembros individuales, tanto de las organizaciones que van a pertenecer a esta nueva comunidad.
Y por último, también se busca realizar encuentros regulares con el fin de debatir temas de la actualidad, pero también organizar o planear acciones colectivas para la transformación y la mejora de la práctica acerca de la planificación familiar, la anticoncepción y la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Por supuesto, todo esto que yo les estoy contando aquí está sujeto a modificación y los objetivos, tanto las actividades, dependerán netamente de los intereses propios de las organizaciones miembros y de los miembros individuales que conformarán esta nueva comunidad. No me queda más sino invitarles a todas, a todos y a todos a esta nueva comunidad, que estén muy pendientes de nuestras redes sociales. Ahí les vamos a estar dando la información de cómo inscribirse y cuándo será el gran lanzamiento de esta nueva comunidad. Bueno, muchas gracias, Marcela, por tu explicación. Y de hecho, esto da pie para contarles que tal como lo reflejan los términos de referencia, las propuestas que sean seleccionadas tendrán la oportunidad de ser compartidas mediante esta plataforma de ShareNet Colombia y que así lleguen a audiencias alrededor de todo el continente. Bueno, pasamos a la explicación de los detalles de la convocatoria del Fondo de Apoyo a Organizaciones de la Sociedad Civil y Organizaciones de Jóvenes y Adolescentes en América Latina y el Caribe, respuesta a crisis. Entonces, este fondo tiene el objetivo de promover el rol de las organizaciones de sociedad civil y en particular de las organizaciones de adolescentes y jóvenes en, por un lado, acelerar la operacionalización de políticas y estrategias de planificación familiar, salud sexual y derechos reproductivos y derechos sexuales, y avanzar en la agenda de derechos sexuales y reproductivos, especialmente trabajando a nivel subnacional, en la medida en que estas organizaciones de base son las que conocen ese contexto y esas necesidades específicas. Entonces, la ruta a seguir es, bueno, la preparación y apertura de la convocatoria, que ya ha iniciado, la selección y el desarrollo de las propuestas seleccionadas, la planeación y el desarrollo e implementación de los productos de traducción de conocimientos, y en cuarto lugar, la producción y publicación de estos productos finales, junto con un reporte al finalizar los 6 meses de implementación o desarrollo de estos productos. Entonces, como lo reflejan los términos de referencia, se seleccionarán 6 propuestas de traducción de conocimiento para recibir subvenciones de máximo $7,000 cada una. La temática escogida fue la adaptación y o modificación del formato, lenguaje y o estrategia de comunicación de información y conocimiento sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, planificación familiar y anticoncepción, según la población objetivo a la que se busca llegar. En esta oportunidad, las poblaciones priorizadas son jóvenes y adolescentes, personas en condición de discapacidad, personas que pertenecen a la comunidad LGTBIQ+, personas afectadas por catástrofes y desastres naturales, personas víctimas del conflicto, personas en situación de migración y o movilidad humana en el continente latinoamericano y la región del Caribe. Los países elegibles, las organizaciones que se postulen, tendrán que estar basadas y o trabajar en uno o más de estos países, que son Honduras, Colombia, Guatemala, Chile, México, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Uruguay, Brasil, Panamá, Trinidad y Tobago, Haití, Perú, Jamaica y Argentina. Entonces, como contaba Marcela hace un rato, los productos de traducción de conocimiento son iniciativas, acciones, herramientas y actividades que adaptan y modifican el formato, lenguaje o estrategia de comunicación de la información según el público específico al que se busca llegar. Entonces, para ello se necesita tener presente variables como la cultura, el idioma, la política,
discapacidades, etnia, religión, género, edad, posición socioeconómica, identidad de género, orientación sexual, acceso a medios tecnológicos, entre muchos otros factores que, sea directa o indirectamente, afectan la forma en que el conocimiento es adquirido y apropiado por las comunidades. Entonces, para esta convocatoria, los criterios de selección, como bien se menciona en los términos de referencia, consisten en, para postularse, una organización debe, por un lado, ser signataria de un compromiso con FP 2030 y para ello es necesario completar un formulario que se puede descargar en el sitio web que ven en pantalla. Se trata de un formulario muy sencillo, de alrededor de 4 páginas, y por supuesto, estamos a disposición para acompañarles en el proceso de completarlo, y en caso de tener cualquier duda, por supuesto, se pueden poner en contacto con nuestro equipo o conmigo directamente. En segundo lugar, es preciso ser miembro de ShareNet Colombia. Para ello, uno se registra en un formulario en línea, que nuevamente se trata de algo todavía más sencillo, pero también estamos a disposición de apoyarles si necesitan alguna ayuda. Lo pueden hacer visitando el sitio web que está ahí en pantalla también. ShareNet Colombia, separado por guiones.org. En tercer lugar, la organización debe estar registrada, es decir, debe estar legalmente constituida. De la misma manera, debe contar con una cuenta bancaria a su nombre y, en quinto lugar, debe poder demostrar su cercanía y responsabilidad para con las poblaciones priorizadas. Para postularse es necesario, en primer lugar, completar y enviar el formulario de postulación. Esto se hace en línea, no se reciben formularios que sean enviados por correo electrónico. O sea, el único medio para postularse oficialmente es mediante el formulario en línea. El plazo para inscribirse es el 9 de junio de 2024 y una vez cierra este proceso, inicia el proceso de evaluación y selección, que incluye como 3 etapas. Una primera, que es la revisión de criterios mínimos, es decir, revisar si las organizaciones postulantes cumplen con los criterios anteriormente mencionados, si son miembros de ShareNet, si han firmado un compromiso con FP, si están legalmente constituidos, si cuentan con una cuenta, valga la redundancia, bancaria. Luego se hace una evaluación de preselección. Este es un proceso que se realizará por parte de miembros de la oficina del LAC Hub de Family Planning. Y luego estas propuestas preseleccionadas se dividirán entre los distintos miembros de un comité de selección que estará conformado por una persona que represente a FP 2030, que en este caso será la asesora senior de incidencia, una persona que represente a Profamilia, en este caso será alguien designado del equipo de incidencia también, una persona que represente al equipo de ShareNet Colombia, una persona que represente a Save the Children Latinoamérica y el Caribe, y muy importante, 2 personas jóvenes que trabajen o tengan una cercanía particular con estas temáticas de planificación familiar, de anticoncepción, de salud y derechos sexuales y reproductivos. Este comité de selección se reunirá el 27 de junio para hacer de manera presencial o una sesión, si no están presencialmente, de manera virtual, de selección, y de esa sesión surgirán las propuestas ganadoras que recibirán la subvención. ¿Cómo participar?
Entonces, como verán en los términos de referencia y los anexos, el primer anexo es una copia del formulario de solicitud que encontrarán en línea. Esto lo hemos compartido para facilitar un poco el proceso y si les resulta de utilidad, puedan redactar sus respuestas primero en esta copia antes de inscribirlas en el formulario en línea. Pero les recuerdo nuevamente, la única vía para postular oficialmente es mediante el formulario en línea. Los anexos 2 y 3 deben adjuntarse. Una vez ustedes llenen el formulario, deben adjuntar los anexos 2 y 3, que corresponden a presupuesto general y cronograma. Todos los documentos están disponibles en 4 idiomas, en español, en inglés, en francés y en portugués. Entonces, lo que pueden ver en pantalla es una captura de pantalla del formulario de aplicación que encontrarán. Tiene una serie de preguntas. Al principio son preguntas que corresponden justamente a los criterios mínimos, que son, nuevamente los recuerdo, ser miembro de ShareNet Colombia, haber firmado un compromiso con FP 2030, estar legalmente constituido, contar con una cuenta bancaria y poder evidenciar la cercanía y la responsabilidad para con la población específica a la que se dirige el producto de conocimiento que se propone. Esta es una captura de pantalla del anexo 2 que corresponde al formato de presupuesto general. Aquí aprovecho para hacer la aclaración, es solo este formato de presupuesto general sencillo que se requiere para esta primera etapa de aplicación, de postulación. Ahora, si su propuesta es elegida para recibir una subvención, tendrán que diligenciar una tabla de presupuesto un poco más detallado y esta les será proporcionada por nosotros. Esta es una captura de pantalla del anexo 3, que es el formato para cronograma. Nuevamente, esta es como un formato de estimados de más o menos en el transcurso de los 6 meses en los que se ha de desarrollar el producto de conocimiento, que en un momento veremos esas fechas claves, pero es desde agosto de 2024 hasta febrero de 2025, es un plazo de 6 meses. Entonces aquí tienen los espacios para describir las actividades con sus nombres correspondientes y seleccionar los meses en los que se estarán realizando esas actividades. Nuevamente, en el caso de que su propuesta sea elegida para ser beneficiaria del fondo, el cronograma deberá ser actualizado con fechas y actividades ajustadas a sus planes reales, ¿no? Los criterios de evaluación y estos guiarán o guían ya una parrilla de evaluación que hemos creado para evaluar cada una de las propuestas que pasen esa primera fase de requisitos mínimos y de preselección. Entonces, por un lado está la pertinencia, relevancia y sensibilidad al contexto del producto de traducción de conocimiento, la capacidad de ese producto de conocimiento para dirigirse de manera efectiva a la población priorizada que se seleccione. En tercer lugar, el potencial que tiene ese producto para lograr un impacto mediante la creación, la mejora y el fortalecimiento de los conocimientos en derechos y salud sexual y reproductiva. La identificación de las personas a beneficiarse con ese producto de conocimiento. De hecho, esto es algo que se tendrán que adjuntar al momento de completar el formulario en línea. Deberán explicar de manera clara y detallada quiénes se benefician con este producto de conocimiento,
así como que otras organizaciones, llámese otras organizaciones de sociedad civil u otras entidades del Estado, o quienes podrían utilizar también este producto de conocimiento y deben cumplir con los principios de participación, diversidad e inclusión que promueven FP 2030 y ShareNet Colombia, y deben estar de acuerdo y cumplir con las políticas de salvaguarda, de protección de datos y de cero tolerancia hacia el fraude. Estos corresponden justamente a los anexos 4, 5 y 6 que se adjuntan a los términos de referencia. Entonces, con estos 3 anexos no es necesario que completen nada adicional, es solamente la necesidad de que se familiaricen con ellos, de que los lean, los revisen, entiendan pues a qué hacen referencia estas políticas. Nuevamente, si tienen alguna duda sobre alguna de ellas, pueden ponerse en contacto conmigo o con alguien de nuestro equipo, pero sí es importante que las conozcan. Bueno, seguimos con los criterios de evaluación, obviamente de la mano de esos criterios de selección para superar ese proceso de revisión de criterios mínimos, preselección, ahora a la evaluación, que es la labor que realizará ese comité que describí hace un rato. Y los criterios son la capacidad para demostrar la legitimidad de la organización postulante para trabajar con y para las poblaciones prioridades. Importante esas 2 palabras, con y para. Esto implica un involucramiento y una participación activa de esa comunidad priorizada. En segundo lugar, la innovación y la creatividad. Tercer lugar, el cumplimiento con el límite de palabras establecido en el formulario de postulación. Cuarto lugar, cumplimiento con em, el financiamiento disponible, es decir, el límite de $7,000 máximo por subvención, la sostenibilidad del producto y la solidez de su estrategia de difusión y la coherencia general de la propuesta. Como les decía, tenemos varias fechas importantes que también pueden encontrar en los términos de referencia. Entonces, por un lado está el plazo para hacerse miembro de ShareNet Colombia, que es el 3 de junio de 2024. Bueno, la primera era el webinar que habíamos agendado para el 16 de mayo, que es este que estamos realizando el día de hoy. Bueno, luego sigue la fecha límite para remitir preguntas al correo designado, que también es el 3 de junio de 2024. El plazo máximo para hacerse compromisario de FP 2030 es el 8 de junio de 2024, es decir, el plazo máximo para enviar su formulario que descargan en línea y enviarlo al correo designado es el 8 de junio. La fecha límite importante para la presentación de propuestas, es decir, cuando se cierra la recepción de formularios en línea, es el 9 de junio. La revisión de los criterios mínimos por parte del equipo del Hub de FP 2030 y el inicio de la evaluación será entre el 10 y el 27 de junio de 2024. El 27 de junio será la sesión del comité de expertos, de evaluadores, y se anunciarán las propuestas de productos de traducción de conocimientos seleccionados para recibir una subvención el día 2 de julio de 2024. Luego siguen las fechas relevantes para quienes son seleccionados, las organizaciones que son seleccionadas para recibir una subvención, y es el 16 de julio, es la fecha límite para que estas organizaciones presenten lo que yo mencionaba antes, su presupuesto detallado, el formulario que se les enviará en su momento. Y el 10 de agosto es la fecha límite para firmar los acuerdos de subvención. La ejecución de propuestas inicia el 13 de agosto de 2024 y culmina el 12 de febrero de 2025. Como lo decía, son 6 meses.
Y la fecha límite para la presentación final de productos de traducción de conocimiento y de un reporte final es el 13 de febrero de 2025. Aprovecho para hacer una mención sobre el mecanismo de monitoreo, evaluación y aprendizaje de este fondo, de esta convocatoria. Se trata de un mecanismo sencillo, como se menciona en los términos de referencia. Al finalizar se requiere ese día 13 de febrero presentar el producto de conocimiento, el producto de traducción de conocimiento, junto con un reporte. Em, de hecho, el mecanismo se acordará junto con las organizaciones que sean seleccionadas para recibir una subvención. Tendremos una reunión en la que nos sentaremos y acordaremos este mecanismo, que incluirá, si se están de acuerdo entre las partes, una llamada de seguimiento em, en la mitad del periodo, es decir, a los 3 meses de iniciado el proceso de desarrollo del producto de traducción de conocimiento, y culmina con un reporte final, como mencionaba. Bueno, el apoyo para la presentación de propuestas, si tienen cualquier duda, si tienen algún problema para acceder al formulario de presentación de propuestas en línea, si tienen preguntas sobre los anexos, sobre los formatos, sobre las políticas adjuntas, o cualquier otra información que requieran sobre los términos de referencia, pueden ponerse en contacto conmigo directamente al correo que aparece en la pantalla, mmojica@fp2030.org, y estoy a su disposición para apoyarles en todas estas situaciones. Y damos paso entonces a responder preguntas que tengan. Entonces, nos han hecho llegar varias preguntas. La primera es si es necesario firmar un compromiso con FP 2030 para postularse. Y la respuesta es sí. La organización debe firmar un compromiso con FP 2030. Pueden descargar el formulario, como lo mencionaba al principio, en el link que también está en los términos de referencia. Y bueno, como les contaba, es un formulario bastante sencillo, son 4 páginas. Y les recuerdo que tienen hasta el 8 de junio para enviarnos ese formulario completado. Nos preguntan también si es necesario que la organización postulante se inscriba a ShareNet Colombia. La respuesta es sí, hace parte de los criterios mínimos, de los requisitos mínimos para ser considerados en esta convocatoria. Nuevamente pueden inscribirse haciendo un formulario en línea disponible en la página de sharenetcolombia.org. ShareNet, cada una de las palabras dividida por un guión. Ahora me regresaré a la diapositiva que tiene estos dos links. Y nuevamente estamos a disposición para apoyarles en cualquier dificultad que encuentren para completar, sea el formulario para hacerse compromisarios con FP 2030 o para hacerse miembros de ShareNet Colombia. Una pregunta adicional que nos hacen es: la propuesta de abordar los 3 temas que encabeza la convocatoria, es decir, planificación familiar, salud y derechos sexuales y reproductivos, o puede enfocarse en una de ellas. Y la respuesta es: puede enfocarse sea en una, en 2 o en las 3. No es un requisito que cubra todas ellas. La siguiente pregunta es: ¿se pide proponer una traducción sobre un material que ya existe o desarrollar un material dirigido a un grupo poblacional? Entonces acá les recordamos
como bien mencionó Marcela, y luego yo lo mencioné también, que cuando hablamos de traducción de conocimiento, nos referimos a la adaptación o modificación del formato, el lenguaje y o la estrategia de comunicación em, de información sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, planificación familiar, anticoncepción, según la población objetivo a la que se busca llegar. Entonces, el objetivo es poner a disposición de un grupo particular información de relevancia sobre salud sexual y reproductiva, derechos sexuales y reproductivos, y ponerlo en sus términos, con las consideraciones culturales necesarias, con las consideraciones de contexto necesarias. Entonces, en este sentido, pueden plantear cualquiera de esos dos enfoques, sea adaptar un material que ya existe o desarrollar uno nuevo dirigido a un grupo específico, siguiendo el mismo enfoque de ajustar la información a necesidades y contexto específicos de un público específico. Tenemos también la pregunta de si estar legalmente constituido es un requisito obligatorio para participar de la convocatoria. Y la respuesta es, este requisito de que las organizaciones que se postulen estén legalmente constituidas surge de la necesidad de asegurar que los recursos que llegan mediante esas subvenciones se asignen a una organización y no a una persona. Es decir, sí es un requisito, pero lo que sugerimos a las organizaciones que no tienen esta formalización, que no están legalmente constituidas, es que busquen una organización aliada que sí lo esté y que se postulen en conjunto. Entonces, las dos organizaciones aparecerían en ese formulario de postulación. Lo único es que sería necesario aclarar cuál es la organización que implementará, es decir, que desarrollará el producto de traducción de conocimiento, y cuál es la que, al estar legalmente constituida, recibirá los recursos de la subvención. Nos preguntan también que si una organización está en proceso de constitución, que si esto afectaría su elegibilidad. Entonces, nuevamente, podría darse la oportunidad de que esta organización específica que está constituyéndose legalmente en este momento se postule siempre y cuando tenga la certeza que al momento en que se anuncian las organizaciones ganadoras, las que van a recibir una subvención, esta ya esté legalmente constituida y cuente con una cuenta bancaria a su nombre. O sea, que a julio de 2024, al 2 de julio de 2024, estas condiciones ya se cumplen. De lo contrario, aplica la respuesta anterior, que aplique en conjunto con una organización que sí esté legalmente constituida y que cuente con una cuenta bancaria a su nombre. Nos preguntan que si una fundación puede participar de esta convocatoria, una fundación. Y la respuesta es sí. Si la fundación entra dentro de la categoría de organización de la sociedad civil, una organización sin fines de lucro, puede aplicar a la convocatoria. Nos preguntan que si desde FP 2030 hay un interés específico en cuanto a derechos sexuales y reproductivos. Y la respuesta es no, no hay un interés específico. Entendemos que los derechos sexuales y reproductivos abarcan un espectro amplio y, no se pueden abordar desde la óptica que consideren relevante para esa población específica priorizada. Entonces, por ejemplo, pueden abordarse, no sé, la traducción de conocimientos en algún aspecto de educación integral para la sexualidad para personas en condición de discapacidad, de alguna, que estén ubicados en determinada población, en determinado país de Latinoamérica y o el Caribe. Eh, bueno, de momento creo que son estas preguntas. Em, Abro la posibilidad a que María Paula, Paola o Marcela hagan algún comentario adicional si lo tienen. Gracias, Mariana, por toda esta completa explicación de cómo aplicar al fondo las preguntas que nos han llegado y animamos
a todos nuestros públicos a, bueno, escribirnos y ver y verificar dentro de sus organizaciones si esos requisitos son entendidos. La idea es que ninguno de nuestros aliados y potenciales compromisarios se sienta solo. Hay un equipo, tanto en Profamilia como parte de ShareNet, como en Save the Children, listo a apoyar la escritura de estas propuestas, la comprensión de qué se puede presentar y qué no. Así que tengamos muy presentes las fechas del calendario, no dejemos pasar las fechas límite, porque finalmente, pues ese es uno de los criterios más importantes, lograr organizarse para llegar a esa fecha límite con todos los requisitos que acabamos de hacer. No seremos ni la primera ni la última alianza en proponer este tipo de requisitos para acceder a estos pequeños fondos. Sin embargo, los requisitos, como vimos, no deben ser entendidos como algo difícil, sino algo fácil. Así que nos seguiremos viendo. Sigue unas semanas y unos meses absolutamente desafiantes, maravillosos y llenos de creatividad. Y lo que más me ilusiona a mí es que al final de todas estas apuestas y cuando no solamente queden seleccionadas, se deriven los fondos, cada uno de ustedes en sus países pueda trabajar en lo que está haciendo, lo que sabe y reconoce que es importante para aportar a la agenda. Seguramente el año próximo podremos tener un espacio donde esas experiencias se reúnan en Bogotá, Colombia, y podamos intercambiar qué ha pasado desde estos momentos donde todo parecía difícil hasta felicitarnos y hasta allá quiero que lleven su mente por el deber cumplido, los resultados obtenidos y el gran aporte que cada uno de ustedes va a hacer con Family Plan 2030. Así que un abrazo, nos despedimos de ustedes y esperamos volvernos a ver muy pronto. Finalmente, les recuerdo que en estos dos links pueden descargar el compromiso con FP 2030, el formulario para hacerse compromisarios. Y en esta otra página, sharenetcolombia.org, pueden registrarse como miembros. Estos dos links se les harán llegar vía correo electrónico también, junto con la grabación de este webinar. Esperamos que las dudas que tengan las hayan podido resolver y en caso de que tengan dudas adicionales, estamos todos y todas a disposición para apoyarles y facilitar el proceso de postulación. Muchas gracias por su atención y su tiempo.